Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde del Señor. Me honra el poderles saludar una vez más a través de estos medios y a través de esta plataforma. Así que reciban saludos de parte de este humilde servidor, de parte de mi amada esposa y también de parte de nuestra querida hija. Así que en esta hora les saludamos en el amor del Señor. Amén. Así que en esta hora nos sentimos contentos porque Dios nos permite una vez más poder estar a través de estos medios y a través de esta plataforma con el propósito de traerles la enseñanza de la palabra del Señor a través del estudio bíblico. Así que en esta hora, antes de comenzar con el estudio, pues queremos orar como siempre lo hacemos para que Dios tome absoluto control de nuestra vida, para que así ustedes en sus hogares puedan ser edificados y nutridos a través de la enseñanza de la palabra. Así que acompáñenme a orar en esta hermosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa hora te damos gracias, Señor, porque tú me permites el honor y el privilegio de poder estar a través de esta plataforma y a través de estos medios, Señor, con el propósito, Señor, de enseñar, Señor, tu palabra. Gracias, Dios mío, porque considero que este es un gran privilegio, Señor, y he reconocido, Señor, que sin ti nada puedo hacer y sin ti nada soy. Por eso en esta hora te pido, Señor, que tú me uses para que así cada oyente, cada vidente en esta hermosa tarde pueda ser edificado y nutrido a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde busqué libreta, papel, lápiz, bolígrafo, marcador, amén, todo el material necesario para que usted tome notas, amén, de lo que vamos, amén, a hablar en esta hermosa tarde del Señor, amén. Así que por favor tenga su Biblia ya preparada, ya lista, amén, para así, amén, usted nos siga, amén, en este estudio bíblico a través de las citas bíblicas que vamos a compartir con cada uno de ustedes, amén. Y en esta hermosa tarde he sentido, amén, hablar sobre la paciencia en medio de la dificultad, amén. Ese es el tema para este estudio bíblico. La paciencia en medio de la dificultad. Estaré utilizando como base bíblica para este estudio bíblico, amén, la cita que se encuentra en el Salmo 40, versículos del 1 al 3. Y yo quiero que usted busque en su hogar, amén, y por favor marque esta cita bíblica, amén. Esta es la base principal, la cita principal que vamos a estar utilizando para este estudio bíblico. Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 3. Le voy a dar lectura, aunque lo vamos a discutir luego. Incluso debo decirle que este estudio se va a dividir en dos partes, amén. Obviamente en el día de hoy pues vamos a estar llevando a cabo la primera parte. El próximo martes estaremos, amén, dando la segunda parte y la culminación de este estudio bíblico. Por lo general pues preparo un estudio bíblico que me tome 2 semanas para así pues hacerlo un poco más fácil para mí, amén, y para que así ustedes pues, amén, puedan también ser bendecidos y edificados a través del estudio de la palabra del Señor. La palabra de Dios es tremenda, gloria al Señor. Incluso la misma Biblia dice que es más cortante que una espada de 2 filos, gloria al Señor. Y también es viva y es eficaz, amén. Así que busque conmigo en el Salmo 40, versículos del 1 al 3, amén, para así darle lectura, pero vuelvo y le repito, lo vamos a discutir luego. Dice así la poderosa palabra del Señor, al nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Notemos, amén, que el salmista David comienza este capítulo 40 con 2 palabras muy importantes. Pacientemente esperé. O sea, ahí vemos, amén, la paciencia. Entonces también vemos la palabra, amén, esperé, que viene del verbo esperar. Y obviamente para usted tener paciencia tiene que tener la habilidad y la facultad
de poder esperar. Amén. Entonces en el versículo 2, amén, encontramos la dificultad por la cual había pasado el salmista David. Le estoy dando una pequeña introducción a esta cita bíblica, aunque le mencioné anteriormente que no la vamos a discutir hasta luego, ¿verdad? Que vayamos desarrollando el estudio bíblico, pero darle un preámbulo, amén, de lo que, amén, esta cita bíblica nos quiere decir. Amén. Eso encontramos en ese primer versículo dos palabras muy importantes. Amén. Vuelvo y repito, pacientemente esperé. Está hablando de la paciencia y está hablando de la habilidad y la facultad de saber esperar. Entonces, antes, amén, de profundizarnos en este estudio bíblico, pues queremos darle la definición de la palabra paciencia. Por favor, tenga el material necesario para que usted, amén, anote toda esta información. Amén. Le voy a dar dos definiciones. Le voy a dar la bíblica primeramente y luego le voy a dar la definición literal. Amén. La que nos da el diccionario. Amén. Entonces, la bíblica, según la Biblia, amén, la palabra paciencia es se trata de implicar, amén, sufrir circunstancias adversas con la habilidad de esperar. Amén. Subraye ahí la palabra esperar. Si está tomando nota, subraye la palabra esperar, porque como dije hace minutos atrás, amén, es importante que nosotros entendamos, amén, que la paciencia, amén, tiene que ver con la habilidad y la facultad de saber esperar, amén. Pero mire lo que dice, amén, lo siguiente en lo que es la definición bíblica de la palabra paciencia, amén. Incluso voy a leerlo nuevamente, el principio. Implica sufrir circunstancias adversas, en otras palabras, contrarias, con la habilidad de esperar, y coma dice, coma, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Entonces, ahí hay una palabra clave en esa definición bíblica de la palabra paciencia, y la palabra clave ahí es voluntaria, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, amén, de la palabra voluntaria o voluntario, amén, se refiere a la persona que tiene la opción de esperar o no esperar. Amén. El Señor, amén, nos creó al hombre, amén, con un libre albedrío. Amén. El libre albedrío le da la oportunidad al hombre de escoger entre el bien y el mal. Escoger hacer, amén, lo correcto o lo incorrecto. Entonces, Dios nos ha dado ese libre albedrío en cuanto a la paciencia, en cuanto a la facultad, amén, de saber esperar. O sea, usted decide esperar o no esperar. Incluso hay personas, amén, que no han querido esperar, amén, lo que Dios le ha prometido. Amén. Y conocemos, hermanos, personas, amén, que nos han testificado eso, amén, que por tal razón ya no están en la iglesia, ya no le están sirviendo al Señor, porque se cansaron de esperar, amén. ¿De esperar en qué? En la promesa que Dios le había hecho tiempo atrás. Pero yo debo decirles en esta hermosa tarde que cuando Dios promete, Él cumple. Dios no es como los hombres. Cuando Dios te promete algo, Dios tarde o temprano, y digo tarde o temprano en nuestra manera de pensar como seres humanos, porque en el Señor, amén, el tiempo es perfecto. Dios no llega ni antes ni después. Dios siempre llega en el momento preciso. Ya Él tiene todo trazado. Todo plan que Él tiene para con nosotros, ya Él lo tiene trazado, incluyendo el tiempo, amén, en cuándo se va a cumplir ese plan. Está en nosotros, que tenemos ese libre albedrío de nosotros, amén, optar o decidir, amén, por esperar o no esperar. Amén. Entonces, qué cosa maravillosa es, hermano, saber esperar en Dios. El problema que tenemos muchos de nosotros, y me incluyo yo en esto, hermano,
Porque cuando predicamos y enseñamos la palabra del Señor, nosotros como predicadores, amén, en mi caso como pastor y también maestro, amén, tenemos que aplicarnos, amén, la palabra que estamos predicando, y enseñando, tenemos que aplicarla nosotros primero para luego impartirla, amén, al pueblo, impartirla en este caso al oyente y al vidente. Amén, y yo me incluyo en esto, hermano. Amén, es que somos impacientes. Amén, Dios nos habla hoy y ya queremos, amén, que lo que Dios nos habló hoy se cumpla mañana. Y tenemos que entender que Dios, amén, nos habla. Dios nos promete, amén. Dios nos dice, amén, qué es lo que Él quiere hacer en nosotros, amén. Pero Dios sabe el tiempo correcto, el tiempo definido que Él va a hacer las cosas, que Él va a cumplir con esa promesa. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Primeramente creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero luego tenemos que tener la facultad y la habilidad de saber esperar. Amén. Entonces cuando nosotros tenemos esa habilidad y esa facultad de saber esperar, eso se llama paciencia. Eso se llama tener paciencia. Hago una pregunta en esta hermosa tarde. Yo sé que no están aquí, amén, pero ¿cuántos de ustedes en sus hogares, amén, y donde quiera, verdad, que estén al alcance de este estudio bíblico, son pacientes? Esa es la pregunta en esta tarde. ¿Cuántos de ustedes son pacientes, especialmente cuando Dios nos promete algo, cuando Dios nos habla acerca de algo que Él va a hacer? Dios nos habla hoy y queremos que mañana ya se cumpla esa promesa. No, mi hermano, tenemos que saber esperar en Dios. ¿Desde cuándo no estamos esperando la venida de Cristo? ¿Desde cuándo? Amén. Pero usted sabe algo, tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. Recuerde, amén, que lo que Dios habla se va a cumplir. Lo que Dios habla se va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está en nosotros que tenemos ese libre albedrío de nosotros, amén, saber esperar, amén, o no esperar. Tenemos dos opciones: saber esperar o no esperar, amén. Entonces, precisamente de eso se trata este estudio bíblico, de que nosotros tengamos esa facultad y esa habilidad de ser pacientes y saber esperar en el tiempo de Dios, especialmente en medio de la dificultad. Amén. Entonces le voy a dar ahora la definición de la palabra paciencia en el término literal. O sea, esta es la definición que nos da el diccionario. Amén. Mire lo que dice. La paciencia es la calidad del que sabe esperar con calma una cosa que tarda o mejor dicho, sufrir la duración de la adversidad. Lo voy a leer nuevamente. Calidad del que sabe esperar con calma una cosa que tarda o sufrir la duración de la adversidad. Calidad del que sabe esperar. O sea que si usted sabe esperar, amén, usted tiene, amén, una virtud de calidad. Amén. Y más adelante les voy a definir lo que es la palabra virtud, porque tiene que ver con el estudio bíblico. Amén. Pero cuando tenemos esa calidad de saber esperar, eso se llama virtud. Les voy a explicar luego lo que es la virtud. Amén. No me quiero adelantar. Amén. Pero tenemos que esperar ¿con qué? Con calma. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Especialmente, amén, en nuestra naturaleza humana. En nuestra naturaleza humana nosotros, amén, nos desesperamos. Amén, nos desesperamos porque estamos ansiosos. Amén, que esa palabra que Dios nos habló se cumpla ya. Pero tenemos que saber esperar, iglesia. Mi querido hermano, tenemos que saber esperar. Tenemos que tener esa calidad. Tenemos que tener esa virtud, amén, de saber esperar con calma. El problema de no esperar con calma es que nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. Entonces comienza la ansiedad, amén, a sobretomar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y qué pasa con eso? Que comenzamos a dudar de lo que Dios nos ha hablado y nos ha prometido.
No, tenemos que saber esperar, iglesia. Tenemos que tener esa calidad, esa virtud de saber esperar en el Señor. Amén, porque, amén, vuelvo y repito, tarde o temprano en el sentido humano, porque Dios obviamente tiene el tiempo ya medido. Tarde o temprano Dios va a cumplir con lo que Él nos ha prometido. Amén. Usted y yo somos testigos, somos recipientes. Amén, de las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. Entonces, si hemos sido testigos y hemos sido recipientes de las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas, ¿por qué ahora nos vamos a desesperar? ¿Por qué ahora vamos a perder la paz y la tranquilidad? Mire, la palabra de Dios dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Hay que saber esperar en Dios para que entonces la ansiedad no sobretome nuestra mente y nuestro corazón, sino que tengamos la facultad, tengamos la habilidad, tengamos la calidad y tengamos la virtud de saber esperar en Dios, especialmente en medio de la adversidad. Amén. Lo que Dios permite en nuestras vidas no solamente es para probar nuestra fe, no es solamente para probar nuestra integridad, sino que también es para probar nuestra paciencia, la facultad, la habilidad, la calidad y la virtud de nosotros saber esperar en Él. Amén. Hay un refrán por ahí que dice que el que no espera, amén, se desespera. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, creo que es algo así. Amén. Si no es así, pues luego me corrige. Amén. Poco de humor, amén, para los que están viéndonos a través de estos medios y a través de esta plataforma, amén. Pero es así, hermano, el que no sabe esperar se desespera, amén, porque lo contrario a esperar es desesperar, lo contrario a esperar es desesperarse, amén. Entonces tenemos que tener, amén, esa habilidad, esa facultad, esa calidad y esa virtud de saber esperar y especialmente saber esperar en Dios. Diga conmigo en sus hogares, esperaré en Dios. Amén. Tenemos que esperar en Dios. Amén. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Entonces, otra de las cosas que tenemos que saber respecto a la paciencia es que la paciencia es una virtud. Y aquí le voy a explicar lo que es la palabra virtud. Amén. Escuche bien y anote toda esta información. Amén. La palabra virtud, amén, es una excelencia. ¿Escuchó eso? La palabra virtud es una excelencia y también es el efecto de la fe en acción. Lo voy a repetir nuevamente. La virtud es excelencia y es el efecto de la fe en acción. Le voy a dar un ejemplo y todos conocemos la historia, amén, de la mujer que padecía del flujo de sangre, que había padecido de ese flujo de sangre por 12 años, amén. Ella oyó que Jesús estaba en aquel lugar, amén. Estaba allí rodeado de una multitud de personas, incluso la palabra dice que la multitud los apretaban, amén. Entonces esta mujer, obviamente de acuerdo a la ley, amén, la ley levítica, la ley mosaica, esta mujer no podía estar en público, porque todo lo que tocaba se consideraba inmundo. Entonces esta mujer no podía estar en público, tenía que estar aislada. Y aún todo lo que tocara, amén, en su hogar, amén, o en cualquier otro lugar, se consideraba inmundo. O sea que esto era un proceso, amén. Pero esta mujer no le importó lo que decía la ley, porque allí mismo estaba la ley, que era Jesús. Jesús era el verbo en acción, el verbo hecho que carne. Ella sabía que allí estaba, amén, allí estaba su esperanza, amén. Esta mujer había padecido de este flujo de sangre por 12 años. ¿Y qué decidió? Decidió que tocar el borde del manto del maestro, porque ella dijo entre sí misma, si tocare aunque sea el borde del maestro, yo sé que yo seré sanada, seré libre de este azote. ¿Y qué hizo? Fue alrededor de la multitud, amén. Me imagino arrastrándose, porque la condición de esta mujer era, amén, tremenda. Era una gran adversidad, una gran dificultad, una gran aflicción para esta mujer.
Y esta mujer, amén, me imagino arrastrándose, llegó hasta donde estaba Jesús y allí extendió su mano y tocó el borde de su manto. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando toca el borde del manto de Jesús, salió de Jesús ¿qué? Virtud. Él mismo se lo dijo a los discípulos. Alguien me ha tocado porque de mí ha salido virtud. Entonces, ¿qué salió de Jesús? Excelencia. ¿Qué salió de Jesús? Excelencia. El efecto de la fe en acción. Aquella mujer actuó bajo fe, amén, y lo que salió de Jesús fue virtud. Lo que salió de Jesús fue excelencia. Entonces, la paciencia es una virtud, es una excelencia, amén, que habita en nosotros como cristianos, amén. Más adelante me voy a profundizar un poco más, amén, porque hay personas que dicen, le estoy hablando, amén, personas cristianas, amén, tengo amor, tengo fe, tengo esperanza, amén, y les voy a explicar lo del fruto del Espíritu luego, amén, pero no quiero adelantarme, simplemente le estoy dando un preámbulo, amén, a lo que vamos a discutir respecto al fruto del Espíritu. Pero hay personas que dicen, tengo amor, tengo fe, tengo esperanza, amén, tengo un sinnúmero de cosas, amén, un sinnúmero de facultades, de virtudes, de excelencia, amén, pero no tengo paciencia. Pues debo decirte que estás incompleto. Estás incompleto y estás incompleta. La paciencia es necesaria en nuestras vidas como cristianos, como personas, amén, que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. La paciencia tiene que habitar en nosotros, amén. Entonces, la paciencia, amén, la paciencia es necesaria en estos tiempos que estamos viviendo. Especialmente durante esta pandemia. A ninguno de nosotros nos gusta usar la mascarilla, especialmente en los servicios, amén, que muchas veces encontramos, ¿verdad?, dificultad en darle la alabanza y la adoración a Dios debido a la mascarilla. No estoy diciendo, amén, que no se la debe dar, no. Hay que bendecir a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Amén. Pero sí encontramos, ¿verdad?, que hay dificultad en nosotros alabar y adorar al Señor durante el servicio usando la mascarilla. Pero lamentablemente tenemos que utilizarla, amén, para así protegernos y cuidarnos. Amén. Porque si nos cuidamos a nosotros, estamos cuidando alrededor, amén, a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Entonces, a nadie le gusta usar mascarilla. Nadie, amén, le gusta estar separado de su hermano. Amén, ¿verdad? Como lo ha establecido, amén, así las guías y los protocolos, amén, que tenemos que estar por lo menos 6 pies de distancia. A nadie le gusta eso. Amén, nos encantaría estar abrazando a nuestros hermanos, amén, y saludarlos con ósculo santo, como dice la palabra del Señor. Amén. Pero esto, ¿verdad?, de la pandemia no nos ha permitido eso. Entonces estamos viviendo en medio de una dificultad. Amén. Y por eso es que he sentido traer este estudio bíblico, amén, acerca de la paciencia en medio de la dificultad. Tenemos que ser pacientes, iglesia. Tenemos que saber esperar en Dios. Dios sabe cuándo esta pandemia, amén, se va a terminar. Pues entonces, si Él lo sabe, nosotros tenemos que esperar en Dios, amén. Nos hemos limitado a tener visitas en nuestras mismas casas, hermano. Familiares, amén, seres, ¿verdad?, queridos, personas allegadas a nosotros. Tenemos que limitarnos, tenerlas bajo nuestro techo, amén, porque tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Entonces, todo esto requiere ¿qué? Paciencia. Todo esto requiere la facultad, la habilidad, la calidad y la virtud de saber esperar. Necesitamos tener esa excelencia de la paciencia en nosotros para nosotros poder, amén, para nosotros poder tolerar y aguantar todo esto que estamos viviendo a través de esta pandemia. Es precisamente en unos tiempos como este que se debe manifestar la paciencia y la habilidad de saber esperar. Mire, la paciencia es tan necesaria en nuestras vidas que es indispensable en la vida del cristiano. Amén. Entonces, la palabra indispensable significa que no puede faltar, que es esencial. Amén. La paciencia no puede faltar en nuestras vidas. Amén. La facultad, la habilidad, la calidad y la virtud de saber esperar
no puede faltar en nuestras vidas. Es esencial. No podemos estar sin la paciencia. No podemos estar sin la paciencia. La falta de paciencia en la vida de una persona, amén, la ausencia, amén, de la paciencia en la vida de una persona lo va a llevar a tomar malas decisiones, porque va a tomar decisiones basadas en el desespero que hay en él o en ella. Usted no puede tomar decisiones cuando está bajo desespero, porque no las está tomando bajo la guianza del Espíritu Santo, sino que las está tomando bajo la guianza, amén, de la emoción y el sentimiento humano, amén, que se llama desespero. Entonces nosotros tenemos que entender algo, hermano, que el desespero nos va a llevar al pozo de la desesperación y al lodo cenagoso. No me quiero adelantar, pero vuelvo y le digo, le estoy dando un preámbulo, amén. No podemos tomar decisiones basadas, amén, a lo que sentimos, a las emociones que estamos experimentando, especialmente el desespero. El desespero te va a llevar a la profundidad del pozo, el pozo de la desesperación. Amén. Tus pies van a estar en lodo cenagoso, que pisas y lo que hace es que te hundes aún más. No podemos tomar decisiones basadas en el desespero, porque no sabemos esperar en Dios. Tenga mucho cuidado con eso, amén. Y es por eso, hermano, que he traído este estudio bíblico, hermano, para que nosotros aprendamos, amén, a saber esperar en Dios. Entonces, como es indispensable, o sea, que no puede faltar en nuestra vida, que es esencial en nuestra vida, amén, es parte de nuestra vida espiritual. Es parte de nuestra vida espiritual. O sea, el que tiene el Espíritu Santo, el cristiano tiene que tener al Espíritu Santo en él o en ella. O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Cuando usted aceptó a Cristo como su único y exclusivo Salvador de su alma, el Espíritu Santo lo selló. Amén. Lo selló como pertenencia de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo mora, vive en nosotros. Es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Amén. Él sabe, amén, lo que nos conviene. Él nos ayuda en medio de nuestra debilidad, incluso en medio de la dificultad, incluso en medio de la desesperación. Entonces, el que tiene al Espíritu Santo de Dios en él o en ella no puede decir que no tiene paciencia. No lo puede decir. Amén. ¿Por qué? Vámonos a Gálatas. Busque conmigo en Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Versículos 16 al 25. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Amén. Ya estamos culminando con esta primera parte. Amén. No quiero, ¿verdad?, tomar mucho tiempo en los estudios bíblicos a través, amén, de esta plataforma, porque muchas veces se tardan en subir, amén, en procesar, amén, como le habíamos indicado anteriormente. Amén. Pero sí queremos, amén, discutir esto antes de culminar con esta primera parte. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Esto habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. No dice frutos, sino fruto en singular. Frutos es plural y fruto sin ese al final es singular. ¿Ok? Cuando Jesús estaba hablando, amén, acerca de, a través de los frutos los conoceréis, estaba hablando, amén, del árbol bueno y el árbol malo. El árbol bueno que da buenos frutos y el árbol malo que da malos frutos. Amén. Pero cuando se habla, amén, acerca del fruto del Espíritu, se habla en forma singular. Ahora bien, es algo tremendo, amén, porque aunque habla de una forma singular, amén, el fruto del Espíritu tiene 9 virtudes, tiene 9 excelencias. Amén. Entonces cuando nos vamos, amén, aquí a Gálatas capítulo 5, específicamente versículos 22 y 23, mire lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí vemos 9 virtudes, 9 excelencias, amén, que pertenecen al Espíritu
Santo. Entonces, anteriormente le había dicho, ¿verdad? Que hay personas que dicen, yo tengo fe, tengo amor, amén, pero no tengo paciencia, pues entonces usted está incompleto. Amén. El cristiano, el que tiene el Espíritu Santo de Dios en él o en ella, tiene que estar completo. No puede decir que tiene, amén, amor, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene benignidad, que tiene bondad, que tiene fe, que tiene mansedumbre, que tiene templanza, pero no tiene paciencia. Entonces, si le falta la paciencia, está incompleto. Está incompleto. Y nosotros como cristianos tenemos que ser hallados que completos, perfectos. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Que todo nuestro ser sea guardado que irreprensible. O sea, que no haya cosa en nosotros que tengamos, o mejor dicho, que Dios tenga, amén, que reprender. Porque entonces estaríamos incompletos. Amén. Entonces usted no puede decir que tiene las 8 otras virtudes del Espíritu Santo y no tiene paciencia, porque entonces usted estaría incompleto. ¿Por qué? Porque cada virtud, cada excelencia, porque dijimos anteriormente que la palabra virtud significa excelencia, cada excelencia complementa la otra. Amén. El amor complementa el gozo complementa la paz complementa la paciencia complementa la benignidad complementa la bondad complementa la fe complementa la mansedumbre y la mansedumbre complementa la templanza. O sea que tiene que estar ¿qué? Completo. Es un solo fruto. Amén. Y voy a dibujarles aquí un fruto como tal. Amén. Cuando estamos hablando de un fruto, estamos hablando quizás de una china, de una toronja, amén, de un guineo, amén, un melón, amén, y el que usted quiera mencionar, nosotros como puertorriqueños mencionamos el mango, amén. Entonces estamos hablando de un solo fruto, pero dentro de ese fruto, este es el fruto, dentro de ese fruto hay 9 virtudes. 9 virtudes dentro de ese fruto. No es que son 9 frutos. Es un solo fruto, pero con 9 virtudes, con 9 excelencias. Y una de las virtudes y una de las excelencias de ese fruto es la paciencia. Quiere decir que si falta uno, 9 menos 1 da 8. Déjeme hacerlo mejor por aquí. Da 8. Quiere decir que usted está ¿qué? Incompleto. Está incompleto. Entonces, cuando esto sucede, el peligro que usted corre es contristar al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quiere decir que usted necesita la virtud y la excelencia de la paciencia para entonces estar preparado para la venida de Cristo, para ser redimidos, para ser perfectos. Tan fácil como eso. Necesitamos la paciencia en nosotros como cristianos, como personas, amén, que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, amén. Por tal razón, en esta hermosa tarde, amén, yo he traído este estudio bíblico, amén, basado en el tema de la paciencia en medio de la dificultad, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de dificultad. Y necesitamos esa virtud, esa excelencia de la paciencia para nosotros poder resistir, amén, en medio de tiempo de dificultad. Culmino esta primera parte en esta hermosa tarde, amén. Así que en esta hora, hermano, el martes que viene estaremos dando entonces culminación a este estudio bíblico, amén. Así que en esta hora queremos darle gracias a Dios, amén. Gracias a ustedes por tomar de su tiempo, amén, y estar, amén, sintonizados, amén, este estudio bíblico. Así que vamos a darle gracias a Dios en estos momentos y así culminamos en esta hermosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Dios amado, te damos gracias, Señor, por el lindo honor y el lindo privilegio que tú nos concediste de poder llevar a cabo la primera parte de este estudio bíblico. Yo sé, Dios mío, que ha sido de bendición, de edificación para cada uno de los oyentes y videntes en esta hermosa tarde. Te pido, Señor, que cada día más tú sigas impartiendo en nosotros conocimiento y sabiduría para que así podamos, Señor, enseñar, Señor, y trazar tu palabra tal y como está y que cada cual, Dios mío, pueda ser bendecido
crecido y edificado a través de la enseñanza de la misma, y también, Señor, que podamos presentarnos ante ti como obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. En esta hora te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde ha sido un gran honor, un gran privilegio el poder estar nuevamente a través de esta plataforma y a través de estos medios. Así que Dios me lo bendiga. Esperamos en el Señor que esta primera parte de este estudio bíblico haya sido de edificación, de bendición para cada una de sus vidas. Amén. Así que recuerde que mañana estaremos aquí celebrando el servicio auspiciado por la Sociedad de Caballeros. Así que todos los caballeros con su uniforme, amén, todas las damas, todos los jóvenes y niños, amén, a llegarse a la casa de Dios para así celebrar el servicio al Señor juntamente a la Sociedad de Caballeros. Así que Dios me lo bendiga y hacia adelante en el Señor.